El Ministerio Casa de Misericordia es una entidad sin fines de lucro que se dedica a ofrecer suministros de agua, comida, ropa y artículos de primera necesidad a las familias necesitadas y que todavía se recuperan de los daños causados por el huracán María y los terremotos ocurridos en el año 2020. Este ministerio pertenece a la Iglesia de la Familia, Church of the Family, en Rincón, Puerto Rico. Su contribución y apoyo financiero ayudará a que Casa de Misericordia pueda continuar bendiciendo a la comunidad Estela, en Rincón, Puerto Rico. Sus donaciones son libres de impuestos. Para enviar sus donaciones, visite el sitio en la internet www.houseofmercyserve.org. Muchas gracias, y que Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast de Pastor Pepe, desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este podcast te traemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. El Pastor Pepe concluye su tiempo en su natal Puerto Rico, con una visita a la Iglesia del Señor, Colosenses 3:3, en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico. Esta visita, más que ministerial, es una muy personal, ya que esta fue la congregación en donde el Pastor Pepe recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y en donde recibió los primeros fundamentos y enseñanzas en la vida cristiana. Escuchemos la segunda parte del mensaje titulado, La importancia de una visión correcta de Dios. Romanos capítulo 1. Aquí vemos a Pablo identificándose primero como siervo de ¿quién? De Jesucristo. Luego, o sea, su identidad es siervo de Jesucristo. Segundo, llamado a ser apóstol. Que dicho sea de paso, apóstol es enviado de Dios. Y Pablo defiende constantemente su apostolado y lo dice, y a mí como por abortivo. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. El apóstol no es el título, como dice, el apóstol fulanito de tal. No, es el llamado apostólico en Cristo Jesús. Y luego dice apartado. Hay tres cosas. ¿Apartado para qué? Para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, Pablo se identifica como siervo, llamado y apartado. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio, las buenas nuevas acerca del Hijo de Cristo Jesús. Que versículo 3, ¿qué se dice de él? Primero, que había sido prometido. ¿Qué dice de él, del Hijo de Jesucristo? Del evangelio, que él había prometido, que Dios había prometido antes a través de sus profetas, las Sagradas Escrituras. Prometido. O sea que no es de Mateo para acá, está a través de sus profetas. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. La Biblia no se había completado aquí, ¿verdad? El Nuevo Testamento no se había completado. Así que está hablando de el proceso, por decir así, la revelación progresiva del plan redentor de Dios desde el mismo principio, desde antes de la fundación del mundo. Dios hizo un pacto con Él mismo, un pacto redentor que fue ratificado, que fue señalado, que fue establecido, que fue ratificado en el Hijo,
en Cristo Jesús, a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su ascensión, y fue señalado en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Pablo dice en Efesios 1 de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos. Entonces Pablo está aquí diciendo que ese Cristo, el Evangelio de Dios, ¿verdad? Que había sido anunciado, que había sido prometido desde el principio y señalado, declarado acerca de quién, de Jesucristo. Y luego declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad. Fíjense, según la carne era del linaje de David, pero según el Espíritu de Santidad, declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Algo misterioso pasó ahí en su resurrección. A través de su resurrección, Jesús venció el poder de la muerte. A través de su resurrección, Jesús venció el poder del pecado. A través de su resurrección, Él quedó vindicado, quedó declarado inocente de todas las acusaciones falsas que le fueron imputadas en el Sanedrín. Y entonces dice en versículo 5, ¿y por quién? ¿Por quién? El Hijo de Dios, Jesús. ¿Por quién recibimos la gracia y el ¿qué? El apostolado, el ser enviado? ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. ¿En dónde? En todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con eso es que Pablo abre la epístola a los romanos. Y estamos en una etapa de nuestras vidas donde los cristianos se nos llaman, yo no sé ustedes, a mí me han llamado hipócrita, que vivimos doble vida y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Jesús, él también recibió imputaciones que eran falsas totalmente. Y el tema en el mundo en que vivimos, ¿cuál es la única respuesta a nuestras vidas? Pablo lo está estableciendo y dice, fíjense una cosa. Pablo está diciendo en el versículo, en el versículo 15, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros que el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí está diciendo, Pablo está expresando que su deseo de visitar a los hermanos en Roma. Y entonces él está diciendo la razón por la cual él tiene ese deseo de visitar a los hermanos en Roma. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. O sea, Pablo está, por decir así, dándolo todo, apostándolo todo, su vida, por causa del evangelio. El evangelio hizo un cambio, un impacto en su vida de tal magnitud que Pablo él declaraba, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Poder de Dios. Hay poder en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder de las buenas nuevas de salvación. Hay poder. Cristo Jesús. Ya dijimos, establecimos en quién era el evangelio. No hay otro evangelio sino el de Jesucristo. Y eso es lo que te define a ti y eso es lo que me define a mí. Luego dice que es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Entonces hay una condición. Oh, pero ustedes los cristianos son hipócritas porque son exclusivistas. Sí, somos exclusivistas. Somos exclusivistas. Y sí, los cristianos a veces
actuamos hipócritamente. Eso es verdad. Pero no confunda la hipocresía de nosotros los cristianos con la excelencia, la inmutabilidad y el Dios que nunca cambia, el Dios que permanece para siempre, el Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo Jesús, que es la única esperanza, siempre va a ser la única esperanza para nuestras vidas. Pero sí, yo puedo actuar hipócritamente. Yo confieso, he actuado hipócritamente muchas veces. Así que, y sí, el Evangelio es exclusivista. Poder de Dios para salvación a todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. O sea que no hay una exclusividad aquí. Ahí entramos nosotros. ¿Ve? Hay un solo pacto, redentor, salvador, y es en Cristo Jesús. Una de las cosas, no quiero entrar en temas más profundos de otras índoles, pero una de las cosas que la iglesia necesita, otra vez, tener una visión correcta de Dios, para tener una relación correcta con Dios, para que nuestra cultura sea transformada, tiene que entender que lo que nosotros creemos tiene que estar en la Escritura, porque la revelación de Dios que Él nos ha permitido ver está en las Escrituras. Ahora bien, usted dirá, no, pero yo soy guiado por el Espíritu. Yo soy guiado por el Espíritu. Yo no tengo ¿verdad? Yo realmente, pues, el conocimiento de aquí, yo no. Sí, espérate un momentito. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Primero que nada, cuando yo leo que dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... Ahí está hablando con eso es intelecto. Dios te dio intelecto. Y otra de las cosas que yo concebía, y esto soy yo, ¿ves? Era que, como vivo en el Espíritu, pues ya yo no tengo que alimentar mi intelecto. Y me quedo así. Yo nunca he visto que el Señor, en las Escrituras, en ningún lugar donde se hable de suprimir el intelecto. Si alguien lo ha visto, me lo dicen, por favor, y me corrijo. Pero yo nunca he visto en ningún lugar donde diga el Señor suprimir el intelecto. Ahora bien, yo sí puedo ver que cuando nosotros alimentamos solamente nuestro intelecto, entonces vivimos una vida intelectualista. Y eso no transforma la vida. ¿Me doy a entender? El intelectualismo solamente, nuestra vida basada en nuestro intelecto, lo que yo conozco, no va a transformar tu vida. Ahora bien, usted dirá, eso se llama, Dios desea que nosotros tengamos una visión correcta de Dios y del carácter de Dios, y eso hay un ejercicio a través de la Escritura que nosotros sí lo aprendemos, pero entonces hay un detalle aquí. Primera de Juan capítulo 5 es la palabra y el Espíritu, y los dos están de acuerdo. No podemos divorciar uno de la otra. Somos guiados por el Espíritu, pero eso no significa que vamos a divorciarlo totalmente de la Escritura. ¿Me doy a entender? Porque la palabra y el Espíritu revela la palabra. Y si tú tienes una relación correcta con Dios, y si tú estás en la palabra es espiritual. ¿Y sabes una cosa que hace la palabra? Porque la palabra es vida, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y discierne, y aún penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, y discierne aún hasta los pensamientos de nuestro corazón. Esa es la eficacia de la palabra de Dios. Tú te tienes que llenar de la palabra de Dios. ¿Saben una cosa? Yo estuve un año completo, les conté la historia mía, ¿verdad? Pero no les conté esta otra parte. Que yo estuve un año completo en un tipo de rendición de cuentas ¿verdad? Y con un pastor que no era de la congregación donde yo estaba, y con un hermano que es mi hermano en Cristo, mi amado hermano en Cristo, y todos los días me llamaban por teléfono mientras en ese tiempo de restauración. ¿Y saben lo que me decían? Tú tienes que devorar la palabra. Tú tienes que devorar la palabra. ¿Saben una cosa?
a Ezequiel, ¿verdad? Dice, devora, come de rollo, ¿verdad? Devora el rollo y llena tus entrañas. Y llena tus entrañas. Así fue el llamado de Dios a Ezequiel. Come de rollo, devora el rollo. Tú tienes que devorar la palabra de Dios. Y entonces lo que va a hacer es que eso te va a permitir el Espíritu Santo en la palabra. Es como que la palabra brota de las páginas, entran por aquí, y está aquí, en tu corazón, y transforma tu vida. Y eso fue lo que Pablo experimentó. ¿Saben por qué? Porque Pablo era bien intelectual, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley fariseo, Pablo era miembro del Sanedrín. En cuanto a ser perseguidor de la iglesia, lo que dice que lo que era para mí todas estas cosas que eran ganancias, ahora los doy como pérdida por causa del amor de Cristo. ¿Saben una cosa? Dios desea transformar nuestro pensamiento. La visión correcta de Dios nos lleva a una relación correcta con Dios y que va a transformar nuestra cultura. Dios desea transformar nuestro pensamiento, pero Dios desea también transformar tus emociones y mis emociones. Y muchas veces confundimos el ser guiado por el Espíritu con la parte emocional. Y hay una parte que está la expresión emocional. Sí, está la parte de la experiencia. Sí. Pero, y hay un pero muy grande, la experiencia sola te puede llevar a un misticismo que te puede llevar a herejía. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo entré en misticismo del lado oscuro. Estoy aquí como en la guerra de la galaxia, del lado oscuro, ¿verdad? El misticismo. Pero también, ¿cuántos de ustedes han visto personas que han estado en espiritismo, brujería, hechicería y todas esas cosas, se convierten a Cristo, pero no han sido discipulados, no conocen las escrituras y entran, y yo no estoy discutiendo la salvación de ellos bajo ningún concepto, no está en mí discutir ese asunto. Ni jamás lo voy a hacer, dicho sea paso. Pero sí puedo discernir que esa persona no está clara en el Señor, porque no está saturado de la escritura, no ha sido enseñada correctamente, y entonces lo que viene a hacer es un misticismo cristiano. Vivir un misticismo cristiano. ¿Ustedes han visto eso? Yo lo he visto. Entonces salen de un misticismo que no es en Cristo, al contrario, del mundo de las tinieblas, para entrar en un misticismo cristiano. Pero es misticismo. Y el problema de eso es que nos puede llevar a una visión incorrecta de Dios, por lo tanto nos puede llevar a una relación incorrecta con Dios, por lo tanto nuestra cultura puede ser influenciada por cualquier cosa, lo que oímos en la radio, lo que vemos en la televisión, lo que nos dicen y todas esas cosas. Y por eso es que vemos tanto disparate y tanta iglesia del Señor, que ahora pueblo del Señor, que ahora se quiere judaizar y volverse judío y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no están basados en la Escritura. ¿Me doy a entender? Muy bien. Ahora bien, pero hay un tercer componente aquí. Una visión correcta de Dios está una experiencia correcta con Dios nos lleva a un servicio correcto con Dios. Y eso tiene que ver con las manos. Eso tiene que ver con las manos. Esto tiene que ver con el servir al Señor. Si nosotros divorciamos el servicio al Señor de la visión correcta de Dios, o sea, lo que se llama la ortodoxia, sí, eso es una palabra, la ortodoxia, que es la verdad correcta, el camino recto. Orto significa recto. Cuando tú te partes un pie, tú vas a un ortopeda. Cuando los dientes están así, ¿a dónde tú vas? A un ortodoncista, para enderezarte los pies, para enderezarte las piernas, los dientes y enderezarte las piernas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, pues la ortodoxia es la verdad correcta de Dios. Está la
ortopatía, que es lo que decía, la emoción, la experiencia correcta en el Señor. La palabra de Dios, en ese contexto, la palabra del Espíritu causa experiencia. Y si tú conoces la palabra intelectualmente solamente, pero no tienes la experiencia, entonces ahí hay un problema, ahí hay una deficiencia en tu relación con Dios, porque entonces no se hace real en tu vida. Y tú necesitas que la palabra de Dios cause esa experiencia que te va a cautivar, te va a saturar, te va a causar realmente que tu parte afectiva, tu afecto esté con Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y tú sirves a Dios porque le has conocido, porque su amor te ha cautivado. Entonces eso te obliga, nos constriñe, ¿verdad? Nos obliga, nos causa de nosotros ir a las naciones y servirle al Señor. Pero tú sirves al Señor porque tú amas a Dios. Y tú amas a Dios porque has visto y has entendido desde lejos todo. Él ha entendido todo, desde lejos tus pensamientos. Y tú has visto cuánto Él conoce de ti. Y cuánto tu amor te ha cautivado y me ha cautivado a mí. Y cuán grande es Él. Y que no hay nada que nosotros podamos describir en palabras de todo lo que comprende la grandeza y la gloria de Dios. Pero yo sé que mi vida está segura en Él. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Y lo sé. Lo sé. Lo sé. Y de ahí no me quiero salir. No se pierda la conclusión del mensaje titulado La importancia de una visión correcta de Dios. Les esperamos. El Ministerio Casa de Misericordia es una entidad sin fines de lucro que se dedica a ofrecer suministros de agua, comida, ropa y artículos de primera necesidad a las familias necesitadas y que todavía se recuperan de los daños causados por el huracán María y los terremotos ocurridos en el año 2020. Este ministerio pertenece a la Iglesia de la Familia, Church of the Family, en Rincón, Puerto Rico. Su contribución y apoyo financiero ayudará a que Casa de Misericordia pueda continuar bendiciendo a la comunidad Estela, en Rincón, Puerto Rico. Sus donaciones son libres de impuestos. Para enviar sus donaciones, visite el sitio en la internet www.houseofmercyserve.org. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Pastor Pepe desde el púlpito. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV.